En esta mañana es un tema que hace algunos días lo había tratado con los hermanos que hacemos las conferencias allá en Inglaterra, y me habían pedido ellos a mí que preparara pues un tema, ¿verdad? Porque una de las cosas que ellos allá tienen, gracias a Dios, es que hay mucha juventud también entre la hermandad allá en las congregaciones que vamos y hacemos esa obra misionera. Y hermanos, cuando preparaba el tema, una de las cosas que yo me puse a pensar, bueno, es un tema que a lo mejor es importante también que lo vengamos a tratar aquí en la iglesia, ¿verdad? En cuanto a la juventud. Y poder traer a nuestra mente, hermanos, que es importante que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos de poder preparar a la nueva generación para que ellos puedan continuar el trabajo fiel que se está haciendo para nuestro Dios. Y parte de ello es porque si ustedes miran, ¿verdad?, la congregación, una de las bendiciones que tenemos aquí, hermanos, es que tenemos aquí realmente miembros, o hay aquí en la iglesia de todas las edades. Si usted mira, por ejemplo, niños, tenemos niños, ¿verdad?, chiquitos, niños que andan caminando, hermanos que traen sus bebés. Y luego usted sigue mirando y tenemos también ya aquellos que están entrando ya a la adolescencia, ¿verdad? Ya no niños de 8, 9 o 10 años, sino estamos hablando ya de adolescentes que han entrado a la edad de los 11, 12 o 13 años, pero incluso miramos también y tenemos jóvenes, ¿verdad? Aquellos que están en la high school o aquellos que ya están en el colegio o que van para el colegio, o incluso jóvenes que ya han terminado la escuela y que están comenzando a trabajar. Y hermanos, es aquí donde miramos nosotros entonces que es importante que la iglesia venga a entender que la juventud es uno de los medios que Dios le da a la iglesia para que pueda mantener su firmeza también en las cosas espirituales. Y cuando pensaba yo sobre qué texto tratar, ¿verdad?, si es que vamos a hablar, y el tema, hermanos, lo he titulado de esta manera: creciendo o fortaleciendo los jóvenes en la iglesia. ¿Cómo los ayudamos a crecer y cómo los fortalecemos para que ellos puedan hacer dignos ejemplos de un cristiano, hablando ya de la iglesia? Bueno, se va conmigo ya para 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 12, y como es clase, les voy a pedir que por favor alguien me ayude a leer este texto de la Escritura, 1 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 12, y nuevamente es clase, entonces les voy a hacer preguntas a ustedes, y recuerden, el propósito de las preguntas es que hagamos lo que el apóstol Pedro nos enseñó, que toda pregunta que se nos hace, no solamente demos una respuesta, pero bíblicamente podamos probar por qué estamos dando esa respuesta. Entonces, 1 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 12. Ok, solamente está ahí. Noten lo que dice el texto. Hay dos instrucciones principales que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo aquí. Primeramente, noten la primera instrucción. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Esa es la primera instrucción que él le da. Pero la segunda le dice: sino sé un ejemplo de los creyentes. Y ahí le da una lista de en qué cosas debe de ser él un ejemplo. La pregunta, hermanos, que haríamos aquí, bueno, ¿por qué razón viene Pablo a instruir a Timoteo en estas dos cosas? Que ninguno viniera a tener en poco su juventud y que Timoteo se viniera a presentar como ejemplo. Obviamente esto nos lleva a nuestra mente a razonar y entender que hay varias implicaciones que podemos nosotros observar por las palabras que están aquí. Primeramente, yo les preguntaría a ustedes, ¿sería el caso que Pablo le pediría a Timoteo que hiciera algo lo cual él no tenía las herramientas para hacer? Es decir, que Pablo le habría de pedir a Timoteo que hiciera algo para lo cual él no había sido preparado, no había sido instruido. En este caso, Pablo le está pidiendo a Timoteo que él venga a presentarse como un ejemplo delante de la iglesia.
Si tal es el caso entonces que Pablo le pide a Timoteo que él se presente como ejemplo, eso implica que Timoteo ha pasado por un proceso de preparación en el cual él sabe exactamente cómo comportarse en la iglesia, de tal manera que él pueda presentarse como un ejemplo en todos y cada uno de los puntos que Pablo le ha dicho. Le ha dicho, quiero que seas un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso implica que Timoteo ya ha sido instruido en esas cosas. Esa es la primera implicación que sacamos de aquí, que Timoteo se le está pidiendo que haga algo para lo cual él ya ha tenido una preparación, para lo cual él ya se le ha dado un entrenamiento, para lo cual él ya ha venido a ser crecido y fortalecido en esas cosas. Y entonces ahora sí Timoteo puede ser ejemplo de esas cosas. La primera implicación. Pero la segunda implicación que entendemos aquí, cuando Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener en poco, ya sea la juventud de Timoteo, o tener en poco a una persona? ¿Qué significa eso? No valorar. Credibilidad a causa quizás de los años de experiencia que puede alguien tener. Ok. No le das crédito a lo mejor. No darle crédito, no hay credibilidad. ¿Qué más? Ajá. No, mira, sí, que sabe, ¿verdad? ¿Qué va a poder? Ok. ¿Qué más? ¿Cómo? Rechazar, ¿verdad? Un rechazo, y sí es cierto, ¿verdad? Cuando hay un menosprecio, pues se rechaza a una persona, ¿verdad? Porque no se le da el valor que a esta persona se le debería de dar. Entonces, en este caso, eso implica que hay una tendencia de menospreciar a la juventud. Ahora, yo les haría la pregunta a ustedes. ¿Encontramos casos en la Biblia donde se menosprecia a alguien simple y sencillamente por el hecho de ser joven? David, ¿dónde? En la batalla, ¿cuál batalla? Hubo muchas batallas. ¿Ah? ¿Con cuál gigante? Había muchos gigantes también. Goliat, ¿verdad? Cogieron a primer rey, que se fueron por lo que él era, por el semblante que tenía, y a él lo menospreciaron porque a él era alguien que siempre andaba en el campo. Ajá. Y era joven, ¿verdad? Sí. Bueno, ese ejemplo del que estaba pensando, el hermano ya me lo dio. ¿Quién le ayuda? ¿Dónde encontramos eso? Pero era el segundo rey estaban escogiendo, ya no el primero o el segundo, porque el primero fue Saúl. Entonces está escogiendo allá al segundo rey, quien va a ser el segundo rey de Israel. Ya el hermano nos dio un buen ejemplo. ¿Dónde lo encontramos, hermana? Bueno, les hago una pregunta. Ándale, fue Samuel, ¿verdad? Si Samuel lo ungió, entonces tenemos que encontrar ya sea en el primer libro de Samuel o el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Si él fue el profeta que lo ungió. Bueno, vayan conmigo allá al primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a estar leyendo, hermanos, una lectura un poquito larga, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, porque yo aquí quiero que vayamos mirando varias cosas que nos muestran cómo David realmente por su juventud se le vino a menospreciar. Y no solamente por su juventud, hermanos, pero David tenía más hermanos. Y de entre todos sus hermanos, ¿dónde caía David? Era el último, ¿verdad? Era el más chiquito. De todos los hermanos, era el más chiquito. Ahora, si alguien dijo a ustedes, a veces no se espera mucho de ellos, ¿verdad? Dicen, bueno, pues de cierta manera podríamos decir, por alguna razón, como que no se esperaba mucho de David. Y usted lo va a notar por lo que leemos ahora. Era algo, hermanos, era un fundamento o era una acción que no tenía fundamento. Porque realmente incluso si analizamos a David y lo que él hacía aún a esa edad, nos vamos a dar cuenta que era una persona que por su comportamiento ya era una persona que demostraba responsabilidad a una edad muy temprana. Entonces, en este caso creo que injustamente a David se le está menospreciando, porque la evidencia muestra que él no merecía que fuera menospreciado de esa manera. Si ya están ahí nuevamente en primer libro de Samuel,
capítulo 16. Note lo que nos dice el versículo 1 primeramente. Dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mira aquí la instrucción que Dios le da a Samuel. Le dice, Samuel, yo a Saúl ya lo deseché. Ya no quiero que tú estés pensando en Saúl. Lo que necesitamos es que pensar hacia adelante. Y yo te voy a enviar a ti que vayas a la casa de Isaí, que vive en la ciudad de Belén, y de entre los hijos de él, dice Dios, yo ya me he provisto yo de un rey. Es decir, Dios ya con anticipación había tomado la decisión que uno de los hijos de Isaí iba a ser rey. Por lo tanto, usted aquí puede entender que cuando Samuel va para Belén y llega a la casa de Isaí, Samuel sabe exactamente a qué es lo que va. Yo estoy llegando a esta casa, Isaí es un hombre que tiene muchos hijos, y Dios me ha declarado que de entre los hijos de él, uno de ellos va a ser rey. Nota el versículo 2. Dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y vi a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Eso implica que cuando el versículo 3, que cuando Dios le dice, vas a llegar, y tú vas a invitar a Isaí que venga para que vaya al sacrificio contigo, y noten lo que dice la última parte del versículo 3, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Qué implica eso? Que en el sacrificio iban a estar presentes Samuel, iba a estar presente Isaí, ¿y quién más? Y todos los hijos de Isaí, porque ahí donde estuvieran todos los hijos de Isaí, al que Dios le dijera a Samuel, ese es el que vas a ungir por rey. Entonces ahí está la instrucción de Dios. Vas a ir a Belén, a la casa de Isaí. Cuando llegues vas a invitar a Isaí y a todos sus hijos que vayan al sacrificio, porque ya ahí en el sacrificio es donde yo voy a escoger al que va a ser rey. Bueno, versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, note, y a sus hijos los llamó al sacrificio. Al parecer aquí todo va bien, ¿verdad? Está siguiendo todas las instrucciones de Jehová. Ya está Isaí, ya bendijo a Isaí, y dice, y a sus hijos, dice el versículo 5, dice, y a sus hijos los llamó al sacrificio. Versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Quién dijo eso? Mira Eliab. ¿Cómo? Samuel dijo, ¿verdad? ¿Qué habrán visto en Eliab? Me imagino a lo mejor un hombre alto, fuerte, ¿verdad? Y él lo mira y a la vista Samuel dice, no, pues ya empezamos bien. Aquí está el primero, me lo están presentando. Yo estoy seguro que este es el que Dios ha escogido. Él está asumiendo algo, que Dios ha escogido a Eliab. Bueno, dice el versículo 7, aquí está lo que Dios le dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahora sí el versículo 9, hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este elegido. Versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Jehová, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Hermanos, 7 de los hijos de Isaí ya pasaron todos, y ninguno de esos ha elegido. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención, hermanos, es lo que dice el versículo 11. Noten la pregunta que Samuel le hace a Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Hasta este momento Samuel
está bajo la percepción de que ahí delante de él estaban todos los hijos de Isaí. Y por eso se pregunta, oye, dice, ya los pasamos a todos los ha rechazado Dios, ninguno de estos dice que ha elegido, ¿estos son todos tus hijos? Es decir, ¿no tendrás otro por ahí que no lo invitaste, que no vino aquí, que no está aquí? Bueno, versículo 11 dice, y él respondió, queda aún el menor. Es el único que no fue invitado al sacrificio, el único que ni siquiera pensaron, tráetelo, pobre David, ya lo dejaron cuidando, vea las ovejas. Versículo 11 dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Esa es la definición de menospreciar. Yo estoy seguro que cuando Samuel llegó con Isaí, y Samuel habla con Isaí, le va a decir, quiero que vengas tú, porque Dios me ha pedido que te invite y que vayas al sacrificio, y Dios quiere que tú traigas a tus hijos y los lleves a ese sacrificio. Hermanos, yo no sé qué pasó por la mente de Isaí, pero Isaí por alguna razón contempló invitar a todos sus hijos, menos a David. Es al único que él no contempló invitar. Samuel aún ahí en el sacrificio está pensando que ahí están todos los hijos y tiene que hacer esa pregunta vergonzosa. ¿Son acaso estos todos tus hijos? Y yo no sé qué pasó por la mente de Isaí cuando él tiene que responder probablemente de manera vergonzosa. Pues sí, mira, todavía queda uno. Falta el menor. Y ese anda ya cuidando las ovejas. La respuesta de Samuel, ahí mismo en el versículo 11 dice, envía por él, noten, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Obviamente ya en el versículo 13 usted lee, en el versículo 12 ya lo enviaron por él, lo vienen y lo traen, y en el versículo 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, bueno, versículo 12, perdón, la última parte dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Ese era el que Dios había elegido, y al que Dios había elegido era el que habían menospreciado, al que habían dejado y ni siquiera habían convidado al sacrificio. Hermanos, no hay una mejor definición de lo que significa menospreciar a alguien, porque a veces nosotros cometemos el mismo error que cometió Saúl. Miramos a la apariencia, miramos a la persona, lo que nosotros está físicamente delante de nosotros, pero a diferencia de Dios no nos ponemos a considerar realmente la mente, el corazón, el alma que hay en esa persona. Eso es lo que Dios mira. Por esa razón es que Dios rechazó a todos los hijos de Isaí. 7 habían pasado y ninguno de ellos Dios eligió, hasta que viene finalmente David. Ese es el que Dios había elegido. Pero aquí miramos, hermanos, entonces que tristemente hay una tendencia a menospreciar a la juventud. Hay una tendencia a no darle un respeto a los jóvenes. Y en este caso, déjenme decirle, ¿creen ustedes que era merecido que a David se le menospreciara como se le menospreció? Hermanos, estaba cuidando a las ovejas. Y David, hermanos, en ese tiempo, cuidar a las ovejas era cuidar el medio por el cual se proveía para la familia. Se le está encomendando con una responsabilidad grande. Tú cuidas esas ovejas porque ese es nuestro sostenimiento, esa es nuestra comida, es como nosotros sobrevivimos aquí en el mundo. Y hermanos, se le está dando la confianza para que cuide de las ovejas, pero no se le da la confianza para entender, él es merecedor de estar en las cosas de Dios y es merecedor de que esté en este sacrificio. No lo miraron como algo importante llamando a David. No sé por qué su padre lo menospreció, y probablemente no lo vamos a saber, ¿verdad? Estudiando la Biblia, hasta algún día probablemente allá en el cielo le podemos preguntar a Isaí, oye, ¿verdad? Si está ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón no invitaste a David? Pero hermanos, lo que miramos aquí es que ciertamente incluso entre la familia hay una tendencia de menospreciar miembros de nuestra familia. Nosotros tenemos que entender algo. Nosotros a veces menospreciamos miembros de nuestra familia, especialmente a los jóvenes, porque no estamos considerando, bueno, ¿será posible que haya algo que yo pueda hacer para ayudar a este joven miembro de mi familia que pueda ser fortalecido, que crezca en el camino del Señor y que algún día llegue a ser un siervo fiel de Dios? Llegue a ser una persona que haga mucho trabajo bueno dentro de la iglesia. Y hermanos, esto entonces ahora lo tenemos que aplicar a nosotros como iglesia. Entre nosotros tenemos jóvenes, incluso tenemos niños.
Y a veces nosotros tendemos a menospreciar a un niño, ¿verdad? Porque es travieso, o un joven, ¿verdad? Que se mira como que no, hombre, este no tiene futuro. Bueno, usted lo mira, ¿verdad? Así de esa manera porque usted está juzgando algo que realmente no conoce o no se ha dado el tiempo para conocer a lo mejor a este joven. Y a veces, ¿verdad? Cometemos el mismo error de menospreciar a alguien sin siquiera conocer realmente qué hay en el corazón de esta persona. Y hago la pregunta, ¿fue la única vez que fue menospreciado David? Poquitito después de eso, ¿qué pasa? Está el pueblo peleando con los filisteos y allá está Goliat y todo el mundo tiene miedo. Nadie se le acerca a este hombre. Es más, hermanos, ahí sí me llama mucho la atención porque por 40 días, más de un mes, todos los días, viene Goliat, se para enfrente del pueblo de Israel y les dice, yo estoy aquí para desafiarlos. Escojan de entre ustedes a un solo soldado que venga y luche conmigo. Si él me gana, nosotros vamos a servir a ustedes, pero si yo gano, ustedes van a ser nuestros siervos. 40 días, hermano, está yendo delante de todo el ejército y no hay por lo menos un valiente que se levante y diga, yo peleo para defender el honor del pueblo de Israel y más que nada para defender el honor de nuestro Dios, que es a quien realmente él está desafiando. Todo el mundo callado. Pero luego llega David. Y David comienza a preguntar qué es lo que está pasando, qué tiene este filisteo. Y le comienzan a decir todo lo que está pasando. ¿Y qué dicen los hermanos de David? Tú no has venido. La única razón que has venido es para espiar qué es lo que está pasando porque tú tienes un mal corazón. Y hermanos, ¿que no habían estado presentes sus hermanos cuando ya David había sido ungido? Para este tiempo David ya fue ungido. Y ellos estuvieron presentes ahí y ellos supieron que a ninguno de ellos había elegido Dios y que por medio del profeta Samuel, David había sido elegido. No sé si sea a lo mejor rencor, ¿verdad? Porque ellos no fueron elegidos, pero el punto aquí es que sus hermanos le dijeron, prácticamente tú vienes nomás por el chisme para ver qué es lo que está pasando aquí. Menospreciaron a David. Y luego David ya, después de que resulta todo esto, llega a oídos de Saúl. Y Saúl, ¿qué le dijo a David? Mira, tú estás joven, físicamente tú no estás fuerte, mírate tú y mira a este hombre. Este hombre desde su juventud ha entrenado, desde su juventud él tiene experiencia por mucho tiempo y esa experiencia que tú no tienes. Físicamente estás en desventaja, en cuanto a experiencia estás en desventaja, todo está en contra tuya. Saúl mismo menosprecia a David. Pero hermanos, aquí lo que podemos mirar nosotros es que David fue una persona que su actitud, a pesar de que otros lo menospreciaron, él no dejó que eso lo empujara hacia abajo. Él no dejó que eso lo afectara. Y David todavía se levanta con valor y dice, así como Dios me libró del león y del oso, Dios me va a librar de este filisteo. Ahí está la confianza en Dios. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando habla con Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, así como David fue un hombre que fue menospreciado en su juventud, pero eso no le afectó a él para hacer lo que era correcto delante de Dios, Timoteo, lo mismo aplica para ti. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y hermanos, entre los jóvenes que hay entre nosotros, aprendan ustedes también esto. Van a ser menospreciados. Eso, quieranlo, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí y pasamos, ¿verdad?, por la juventud y somos menospreciados a veces por hermanos que deberían de ayudarnos y fortalecernos y animarnos. A veces son los hermanos que con un comentario, ¿verdad?, nos echan para abajo. Sin embargo, ustedes ya lo van a saber, que van a ser menospreciados, pero eso no debe de afectar la buena mente que ustedes deben de tener de querer buscar complacer a Dios y glorificar a Dios en todo lo que ustedes hagan. Pero lo primero que aprendemos entonces es que sí hay una tendencia a querer venir a menospreciar a los jóvenes. Pero hermanos, quiero ahora pasar al siguiente punto que viene a ser el apóstol Pablo. Porque una vez que le dice, ninguno tenga un poco de tu juventud, también le dice, quiero que seas un buen ejemplo. Esto implica, hermanos, que Timoteo estaba preparado para él presentarse como un ejemplo delante de la iglesia. La pregunta, ¿cómo llegó a ese punto de prepararse para presentarse como ejemplo delante de la iglesia? ¿Qué proceso siguió Timoteo? ¿Qué pasos hubo en su vida? ¿Qué sucesos o qué crecimiento hubo en su vida
que puede llegar a Pablo a decirle a Timoteo, preséntate como ejemplo? Su mamá y su abuela lo instruyeron desde pequeño. ¿Dónde leo eso? Bueno, ¿cómo se llamaba su mamá y cómo se llamaba su abuela primeramente? Bueno, si lo que dijo el hermano, Loida y Eunice, ¿cuál era la abuela y cuál era la madre? ¿Eunice qué era? Eunice no era la abuela. A ver, ¿era la mamá o era la abuela? Loida era la abuela y Eunice era la mamá. ¿Dónde leemos eso? ¿Quién dijo? ¿Primero de Timoteo qué, hermana? Primero de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 5. Si lo tienen, pues, si lo quiere leer, hermana, por favor. Ok, ahí está hablando de la fe que habitaba en Timoteo. Y noten que esa fe que le está diciendo que había en Timoteo, dice, esa fe tú la tienes en gran parte porque tu abuela fue una mujer fiel, tu abuela Loida, y porque tu madre Eunice fue una mujer fiel. Tú aprendiste el buen ejemplo de ellas. Pero también, hermanas, si ya está, que está ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15, hermanas, si me lo puede leer también. 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 15. Y noten algo aquí más que viene a resaltar el apóstol Pablo. Y estos versos los vamos a combinar ambos. 2 de Timoteo 3:15. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las Escrituras? Desde la niñez. ¿Quién lo enseñó? Su madre Eunice y su abuela Loida. Noten entonces que la preparación de Timoteo para poder presentarse como ejemplo delante de la iglesia fue una preparación que había comenzado desde una edad temprana. ¿Dónde? En su casa. Allí en la casa comenzó todo. Comenzó con su madre y comenzó con su abuela. Ellas fueron las encargadas de darle instrucción. Su papá no estaba en la foto. No que no tenía papá, Timoteo tenía papá. De hecho, la Escritura nos dice que su padre era griego, pero la razón que el padre no es mencionado es porque él no era un hombre creyente. No era alguien que era alguien de fe. En cambio, su abuela y su mamá sí. Yo les hago la pregunta, ¿de dónde Loida y Eunice aprendieron que era responsabilidad de ellas instruir a Timoteo en la Escritura? ¿Dónde lo aprendieron? Bueno, en Proverbios. Obviamente ahí hay mucha enseñanza. Hay un texto todavía que es más específico. Ellas eran judías. Y el judío tenía un mandamiento de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9. Noten lo que leemos ahí. Nuevamente Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 al versículo 9. Noten lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 7 dice, bueno, desde el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿De cuáles palabras está hablando? De la ley de Moisés, la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Y él dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahí está la instrucción de Dios. El judío tenía una responsabilidad primeramente en el versículo 6 de que las palabras de Dios tenían que estar en el corazón de él. Y no está hablando aquí del que bombea la sangre. Cuando dice el corazón está hablando de la mente. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento tenía que estar en la mente del judío. Y de tal manera que tenía que estar en su mente, dice que esas palabras que tú ya tienes en tu mente, tú las vas a repetir a tus hijos. Es algo que constantemente tienes que hacer con ellos, repetírselas a ellos. Segundo, no solamente se las vas a repetir ahí en tu casa, pero se las vas a repetir cuando andes por el camino. Desde en la mañana cuando te levantas hasta en la noche cuando te acuestes, es algo que continuamente tú tienes que hacer con tus hijos. Hermanos, eso implica que la responsabilidad
el judío entendía que era responsabilidad de ellos en la casa, en el hogar, instruir a sus hijos en el camino del Señor. Loida y Eunice lo entendieron. Y Loida y Eunice por esa razón tomaron el tiempo para instruir a Timoteo. ¿Y sabe usted en qué falla la iglesia hoy en día? En que la iglesia quiere que a sus hijos se los vengan a instruir aquí en la iglesia. Que con un día, que con el domingo solamente baste y con el miércoles solamente baste y que lo que ellos aprendan aquí, eso es lo que les va a ayudar a vivir vidas fieles. Hermanos, si esa es la esperanza de usted, déjeme decirle, está equivocado y se está quedando corto. Porque la responsabilidad de instruir a los hijos en el camino del Señor es una responsabilidad que es en la casa. Allí en la casa es donde hay que hacer los devocionales. Allí en la casa es donde hay que instruir a los hijos. Allí en la casa es donde hay que enseñarles, que memoricen la palabra de Dios, que piensen en ella, que la razonen, que aprendan cómo aplicarla y cómo vivirla. Es una responsabilidad del hogar. Y eso, ¿verdad?, nos lo viene a clarificar el apóstol Pablo en Efesios 6:4, donde dice que tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Timoteo vino a poder presentarse como ejemplo porque su preparación comenzó desde su casa. Desde la niñez él sabía las escrituras y desde la niñez él aprendió la fidelidad a Dios por el buen ejemplo de su mamá y de su abuela. Hermano, Castillo, ¿tenía algo, hermano? ¿Ya se le fue? No, hombre, hermano, lo va a tener que apuntar para que no se le vaya, ¿verdad? Bueno, el punto aquí entonces es esto, ¿verdad? Que si se va a preparar a la juventud, ¿dónde va a comenzar todo? En la casa. Ahí se comienza. Pero luego, hermanos, viene algo más. Esa preparación que comienza en la casa, ahora aquí es donde entra la iglesia. Quiero que note esto que vamos a leer. Hechos capítulo 16, versículos 1 al versículo 3. Y el que lo encuentre, por favor, se lo puede leer en voz alta. Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra. A Derbe y a Listra, sí. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, aquí se nos viene a presentar ahora Timoteo. Y nos dice que Pablo llegó a las regiones de Derbe y de Listra, y que cuando llega a la iglesia en Listra, ahí alguien le presentó o pudo él observar, dice, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Noten en versículo 2, y daban buen testimonio a los hermanos de él, que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué Timoteo era buen ejemplo? Ajá, ¿y por qué dan buen testimonio de él? ¿Cómo llegó él a poder presentarse como un buen ejemplo ahí en la iglesia? Otra vez lo que ya mencionamos, ¿dónde lo aprendió? En la casa. ¿El ejemplo de quién tenía? El ejemplo de su mamá y el ejemplo de su abuela. Por esa razón es que él era fiel. Ahora, hay algo, hermanos, que yo había leído en un comentario. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó a Pablo la primera vez que había ido a Listra? Esta no es la primera vez que va a Listra, esta es la segunda vez que se menciona que Pablo va a Listra. Pablo ya había ido antes, que en el capítulo 12, 13, por ahí había ido ya para Listra. ¿Qué había pasado en Listra con Pablo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? No, eso fue en Éfeso, ¿verdad? Por causa de Demetrio, que andaba enojado porque le andaba tumbando el negocio, que ya no estaban vendiendo las figurillas, ¿verdad?, que él hacía de la diosa Diana. ¿Cómo? Ya. Bueno, dice la escritura, ¿verdad?, que cuando Pablo fue a Listra, lo apedrearon de tal manera que lo dejaron tirado pensando que ya estaba muerto. Así de feo estuvo esa prueba que él tuvo. Lo apedrearon y los judíos mismos pararon de apedrearlo porque en la mente de ellos, como lo miraron, ya está muerto este hombre.
mas Pablo no estaba muerto. Los hermanos lo levantaron, le limpiaron las heridas. Pablo entra a la ciudad de Listra y anima a los hermanos a que sigan fieles, y se levantó para irse a predicar otra vez. Un comentario que yo leí, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Un comentario para lo cual probablemente no tenemos la evidencia. Pero menciona ahí que probablemente Timoteo estaba todavía más joven esa primera ocasión que Pablo pasó por ahí, y que Timoteo miró eso en Pablo, y que le quedó plasmada probablemente en su mente esa imagen de un hombre que había sido dejado como muerto, y que al levantarse no tiró la toalla, como luego decimos, sino que él antes agarró más valor, animó a los hermanos y siguió fiel. No lo sabemos con seguridad, pero por lo menos de Pablo sí sabemos que en Pablo sí pasó eso. Pablo era un joven cuando apedrearon y mataron a Esteban. Usted se acuerda de esa escena, ¿verdad? Dice la Escritura que los que apedrearon a Esteban tomaron sus ropas y las pusieron a los pies de un joven. ¿Quién era ese joven? Era Saulo. Y hermanos, a veces jóvenes, no solamente el ejemplo que miran en la casa, pero un joven puede llegar a mirar un ejemplo en un hermano dentro de la iglesia, y ese ejemplo puede quedar plasmado en la vida de ellos. Ese fue el caso de Pablo. Y para Pablo sí tenemos evidencia que él sí estuvo presente cuando mataron a Esteban, y Pablo sí presenció la fidelidad de Esteban y la manera como él murió. Por eso años más tarde, cuando Pablo padece ser apedreado, cuando está siendo golpeado o encarcelado, anda en naufragios, anda en peligros de ladrones, peligros de su nación, de los gentiles, Pablo pudo soportarlo todo ello, no solamente por la misericordia que Dios tuvo en mostrarle muchas visiones, pero también por el ejemplo que él probablemente había mirado en Esteban desde la juventud. Y si ese es el caso, es probable, no sabemos con exactitud y con firmeza si Timoteo realmente estaba ahí, pero si estuvo ahí, probablemente esa fidelidad de Pablo añadió a la fidelidad que Timoteo ya tenía. De tal manera que cuando Pablo regresa por segunda ocasión a Listra, ahora Timoteo ya es un joven, y aquí lo declara, ¿verdad? Un joven del cual los hermanos ya daban buen testimonio. Y hermanos, eso es lo que nosotros queremos mirar en la iglesia. Que haya jóvenes en la iglesia de los cuales la hermandad pueda dar un buen testimonio de ellos. Pero para que la iglesia pueda dar un buen testimonio de ellos, tiene que haber primeramente un buen ejemplo en la casa y una buena instrucción en la casa. Y entonces ahora sí la iglesia tiene que haber hombres fieles y hermanas fieles que den un buen ejemplo tanto para las jovencitas como para los jovencitos, que ellos puedan seguir ese buen ejemplo de ellos. Nosotros tenemos mucha influencia si va a haber o no va a haber una generación joven que sea fiel a Dios, porque estamos dando un ejemplo ya sea para bien o un ejemplo para mal. Pero eso depende de nosotros. Y aquí sí miramos esto en Timoteo, ¿verdad? Que sí hubo ese ejemplo. Versículo 3, volviendo nuevamente al capítulo 16. Dice el versículo 3, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Lo miró y dijo, buen joven, sí, puedo mirar que es de buen testimonio. Se lo saluda y vámonos. Nunca supo nada más de Timoteo, no. Pablo mira ahí una oportunidad. Mira, aquí está un joven que ya está demostrando su amor a Dios. Aquí hay un joven que ya está demostrando un buen ejemplo delante de la iglesia. Yo puedo hacer algo para ayudarlo a que él crezca todavía más en las cosas del Señor. ¿Qué hizo Pablo? Lo tomó para llevárselo con él. Pablo tomó la responsabilidad sobre él mismo de instruir a Timoteo para llevarlo a una madurez todavía más alta. ¿Lo logró? Claro que sí. No se expresa el apóstol Pablo de Timoteo, que nos dice en una ocasión, pues a ningún otro tengo como él, que tan sinceramente se preocupe por la iglesia, porque todos, dice, buscan lo suyo propio, mas él no. Él ha servido conmigo como un padre, como un hijo a un padre. Él ha servido conmigo en el evangelio. Pablo logró eso también con Timoteo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Timoteo, que él pudo presentarse delante de la iglesia como un buen ejemplo para seguir, no fue algo que pasó de una manera mágica, no fue algo que pasó por casualidad. No, en el caso de Timoteo llegamos a comprender esto. Su instrucción comenzó en su hogar,
Y esa instrucción que había comenzado en el hogar fue avanzada todavía más por la iglesia, porque la iglesia hizo su trabajo. Entonces, si nosotros vamos a hablar de este tema, crecer y fortalecer a los jóvenes en la iglesia, primeramente déjame recordarle a ustedes que tienen hijos, que están en la adolescencia, que ya van entrando a la juventud o que están en la niñez. Usted en la niñez tiene que aprovechar a instruirlos en el camino del Señor. Si no lo hace en la niñez, no se va a cumplir lo que dice Proverbios: instruye al niño en el camino del Señor, y cuando fuere viejo, o aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. La responsabilidad es de la casa. Y aquí es donde a veces muchos padres, hablo con los varones, muchas veces los varones fallan aquí en este aspecto. Porque los varones en su mente, pues yo trabajo y yo proveo para el hogar, y la hermana o mi esposa o la mujer es la que se va a encargar de instruir a los hijos. Hermano, déjeme decirle, está quedando equivocado y está fallando como padre. Porque la responsabilidad es el padre. Él es quien está encargado de ser la cabeza del hogar y de dirigir el hogar, y él es quien tiene que dirigir esos devocionales. Él es quien tiene que dar la instrucción en la casa. No se puede excusar que porque llega cansado, que porque usa mucho tiempo en el trabajo, lo que sea. Esas son solamente excusas que presentamos. Dios la responsabilidad la ha dado, que en el hogar es donde se va a dar instrucción. Sí, las madres tienen mucho trabajo que hacer ahí. Fue lo que hizo, es lo que también dice Proverbios: hijo mío, no desprecies, ¿verdad?, la instrucción de tu madre, la disciplina de tu madre, no la pongas a un lado, no la tengas en menos. Las madres también tienen mucho trabajo, pero no es trabajo solamente de ellas. Los padres también tienen que hacer su parte. Y miramos aquí, hermanos, entonces, que cuando en el hogar se viene a instruir a los hijos adecuadamente, y la iglesia hace su parte para todavía avanzar más ese crecimiento que comenzó en el hogar, entonces la iglesia termina con una generación joven que va a ser fiel a Dios. Pero todos tenemos una buena parte en eso. Que nos recuerdan que a las hermanas que ya tienen tiempo, ¿qué las instruye el apóstol Pablo? A las mujeres que ya son maduras en el evangelio, ¿cuál es la responsabilidad de ellas? Díganlo, hermanos, ¿la conocen? ¿Cuál es la responsabilidad de las mujeres maduras en la iglesia? Instruir a las más jóvenes, darles un ejemplo, darles enseñanza. No es de que, yo ya hice mi trabajo, yo ya he servido fiel al Señor por muchos años y yo ya me puedo sentar y ya acabé porque yo ya fui fiel. No, Pablo no dice eso. Pablo dice: sí, tienes años en la iglesia, qué bueno. Tu responsabilidad es que tú tienes que dar un buen ejemplo e instrucción a las mujeres más jóvenes. No ha acabado el trabajo. Y a los varones también es lo mismo. Tenemos que instruir a los jóvenes, dándoles un buen ejemplo, dándoles palabras de ánimo, e incluso también reprendiéndolos, ¿por qué no?, cuando hacen algo que está equivocado, porque tenemos que ayudarlos para que la iglesia pueda permanecer fiel. Y aquí es donde yo vengo a entender algo, y todos lo debemos entender. La iglesia no solamente estamos preocupados que esté fiel ahorita que estamos nosotros aquí. Nuestra responsabilidad es preocuparnos que la iglesia quede bien preparada, para que el día que muramos y ya no estemos aquí, la iglesia aún va a seguir fiel. Y que ellos repitan el mismo proceso que nosotros hicimos con ellos, y que por muchas generaciones la iglesia pueda permanecer. ¿Saben dónde miramos eso? En el ejemplo de Abraham. La razón que Dios no le escondió a Abraham el castigo que iba a traer sobre Sodoma y Gomorra, dijo: porque yo conozco a Abraham. Y yo sé que él ciertamente va a instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que guarden mis mandamientos. ¿De qué está hablando? No de una ni de dos, está hablando de 3 generaciones. Dios, esa fue la instrucción que dio. Por lo tanto, hermanos, incluso los abuelos, ¿verdad?, que dicen: yo ya acabé. A veces jugamos a eso, ¿verdad?, que los abuelos ya acabaron. Pero no, hermanos, los abuelos también tienen mucho que ver, y lo miran Loida. Loida tuvo mucha influencia sobre el crecimiento de su nieto Timoteo. Y hermanas, ustedes también, que ya son abuelas, que tienen esa bendición, ustedes tienen mucha influencia en los nietos de ustedes. Y esa influencia usted la puede usar para bien o para mal. Y déjenme decirle, hermanos, sean madres, padres, abuelos o abuelas, usted tenga cuidado cómo está usando su influencia para con su familia. Porque muchas veces usted también puede pensar que su influencia, yo estoy dando buena influencia. Hay que analizarnos de vez en cuando. Tenemos que pensar si la influencia que yo ejerzo sobre mi familia es una influencia para bien
o es una influencia para mal, ¿verdad? Y eso quien lo dicta es Dios, no mi conciencia. Yo tengo que mirar cómo estoy viviendo y cómo estoy instruyendo y qué ejemplo estoy dando, y Dios es quien va a ser el juez si yo estoy siendo una buena influencia para mi familia, no yo mismo. Por lo tanto, hermanos, quiero a Dios que este mensaje nos ayude, ¿verdad?, para entender que tenemos una gran responsabilidad de poder ayudar a nuestra juventud en la iglesia para que pueda crecer fiel a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ajá. Quiere decir que, como ejemplo, yo estoy vieja, pero soy nueva en las cosas de Dios. La enseñanza aquí es para aquellos que ya han alcanzado madurez, que ya tienen tiempo, ¿verdad?, que han sido bien entrenados. Ahora, la edad no necesariamente, o el tiempo que uno tiene en la iglesia, no porque alguien tenga poco tiempo en la iglesia implica que no tenga madurez. Hay personas, ¿verdad?, que pueden tener 5 o 10 años en la iglesia y no tienen la madurez que a veces un recién convertido ha alcanzado en un año, ¿verdad? Aquí lo que va a contar es mi mente. ¿Qué tanta convicción tengo yo para entregarle mi vida completamente a Dios? ¿Y qué tan dispuesto estoy yo a invertir el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para hacer preguntas, para crecer? Y una persona que aunque se ha convertido recientemente, en 1 o en 2 años puede avanzar más de lo que ha avanzado alguien que tiene 5, 10 o 15 años en el Evangelio. Es la disposición de la mente, no el tiempo, ¿verdad? No necesariamente el tiempo que tenemos indica la fidelidad o la madurez. Lo que indica la madurez es qué tan sincero y qué tan dado soy yo o entregado al Señor para crecer, ¿verdad?, y alcanzar madurez. Pero no necesariamente el tiempo implica, ¿verdad? Incluso, aunque la hermana tiene poco tiempo de bautizarse, puede demostrar más fidelidad que miembros que ya tienen tiempo. ¿Cómo? Es diligente en su asistencia, es diligente en estar presente, estar en las reuniones, es diligente en poner atención, tomar notas, ¿verdad?, hacer preguntas. Eso indica la madurez de una persona, ¿verdad? Obviamente ya con el tiempo y con la práctica ya se viene a demostrar más lo que ha crecido, y ahí sí se requiere ya un poquito más de tiempo. ¿Responde la pregunta? ¿Ya? Bueno, ¿alguien más? Bueno, hermanos, si no nada más, vamos a terminar con una oración, así como estamos, y terminamos este servicio. A los que trajeron comida, ¿verdad?, para comer, pues también va a haber tiempo para convivir y practicar juntos. Los que van a salir, pues también, ¿verdad?, orar para que puedan regresar con bien y poder continuar nuestro siguiente servicio. Oremos así como estamos, hermanos. Amoroso Dios y buen Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, en esta hora por la bendición que hemos tenido de estudiar tu santa y bendita palabra. Y Padre, en esta mañana que hemos aprendido de un tema tan importante, la responsabilidad que como padres tenemos en nuestros hogares de instruir a nuestros hijos, la responsabilidad, Padre, que como iglesia, especialmente aquellos que tenemos tiempo en el Evangelio, la gran responsabilidad que tenemos de ser cuidadosos con el ejemplo que estamos dando aquí en la iglesia, que nuestro ejemplo pueda ser para bien, que nuestra influencia pueda ser utilizada para impulsar a otros, Padre, a que puedan crecer y madurar en su fe hacia ti. Bendice, Padre, cada familia, cada miembro de esta congregación, que tengamos siempre ese deseo de vivir vidas fieles delante de ti, y que, Padre, nos des también el deseo de trabajar arduamente para que más almas vengan al conocimiento y la obediencia del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Guarda también, Padre, y bendice algunos alimentos que se han traído para compartir, aquellos que han tenido a bien compartirlos, Padre, que bendigas también las fuentes de trabajo y que bendigas también el tiempo que habremos de pasar juntos, Padre, para seguir conviviendo, conversando y fortaleciendo ese lazo entre nosotros. Bendice a aquellos que nos han visitado en este día, que tu palabra pueda tocar las mentes y corazones de ellos, Padre, y producir el fruto que tú esperas en la vida de ellos. Como iglesia, Señor, ayúdanos también a tomar el tiempo para conocerles, para animarles y para que ellos puedan continuar asistiendo, Padre, y seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Especialmente si aún no han obedecido el Evangelio, Señor, ayúdanos para poder tomar el tiempo y poder aclarar cualquier duda, pregunta que ellos tengan, para que ellos puedan tomar esta decisión tan importante de obedecer el Evangelio de tu Hijo Jesucristo y puedan alcanzar también la salvación y la comunión contigo y con la iglesia. Pues todo, Señor, te lo rogamos e imploramos, en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.